vamos a presentar un poco lo práctico que es la nueva clasificación, que ya no es tan nueva porque es 2017, pero la utilización de la nueva clasificación de epilepsia a través de casos clínicos. Bueno, a lo largo de los años, la verdad es que a partir del año 81, si bien en los años 60 había hecho una clasificación, fue el año 81 cuando por primera vez se empezó la Liga Internacional contra la Epilepsia, junto con el comité de especialistas, hicieron la primera clasificación en el año 81, que fue una clasificación operacional, es decir, práctica, y que aún tiene muchas implicancias importantes en nuestra actividad y en nuestra clínica diaria. Estas clasificaciones han ido y se han mantenido a lo largo del tiempo y solo se han ido modificando para hacerlas cada vez más fáciles de utilizar en forma global, de tal forma que no solo los especialistas puedan utilizarla, sino que cualquier profesional de la salud que tenga que enfrentarse a crisis epiléptica le sea fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque aún no existen conocimientos suficientes para formar una clasificación con base científica, basada en la anatomía, basada en redes neuronales o en la fisiopatología de las crisis. Si bien esta clasificación se ha tratado de hacerla cada vez más simple, esto no implica que sea cada vez más simplista. Su principal propósito es facilitar el diagnóstico de los pacientes, siendo además fundamental para la investigación en la epilepsia, el desarrollo de terapias antiepilépticas y la comunicación alrededor del mundo. Entonces, la simplificación lo que ha llevado es que a todos y al nivel de todo el mundo, independiente del idioma e independiente del nivel de conocimiento, nos permita acercarnos con mayor precisión en forma unánime a la clasificación de cada una de las crisis. Por lo tanto, yo diría que en ningún caso se puede decir que es simplista. De lo contrario, una clasificación simple implica una mejor precisión y un menor riesgo de equivocación. Bueno, la nueva clasificación liderada por el doctor Fisher y la doctora Schaeffer, específicamente en los síndromes epilépticos y en la clasificación etiológica, no presenta un cambio fundamental, como les decía anteriormente, pero permite una mayor flexibilidad y transparencia al nombrar los diferentes tipos de crisis. Los nuevos cambios, ¿qué es lo que incluyen? Y que es importante que empecemos a sacar de nuestro léxico. Parcial se convierte en focal. ¿Por qué? Para no confundir. Porque muchos pacientes, y todos lo han vivido, en que nos decían, no doctora, mi crisis no es compleja, es parcial. Por lo tanto, había más bien un término de gravedad y no de origen de la actividad. La conciencia se utiliza como un clasificador de crisis focales, no de crisis generalizadas. Recordemos que si bien la Real Academia Española ahora ya hace sinónimo conciencia con S y conciencia sin S, originalmente la conciencia con S es la capacidad para percibir la realidad y reconocerse en ella, que es lo que nosotros estaríamos evaluando. A diferencia de conciencia sin S, en el cual corresponde al conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal. Además de esto, se eliminan los términos discognitivos, parcial simple, parcial complejo, psíquico y secundariamente generalizado. El simple y complejo se cambia a algo más claro y más entendible tanto para el grupo médico
como para los pacientes en que ahora se llama con y sin alteración de conciencia. El psíquico se cambia a cognitivo, que es relativo al pensamiento y a las funciones cognitivas superiores como lenguaje, percepción espacial, memoria, praxias. Y el término secundariamente generalizado se reemplaza por crisis focal con evolución atónico-clónico bilateral. ¿Por qué? Porque bilateral implica compromiso de ambos hemisferios. Aquí un resumen de los cambios de terminología. El término idiopático, como les mencionaba en la exposición anterior, se cambia a genético, en el cual hay un defecto genético responsable del síndrome epiléptico. Puede que sea conocido o no, pero que tiene bases para sospechar que es genético, ya sea porque se describió la mutación o porque hay antecedentes familiares importantes que permiten sospechar una base genética y que tiene también una implicancia probablemente también autolimitada, en el caso que no sean mutaciones genéticas que produzcan encefalopatía epiléptica u otro tipo. Bueno, el sintomático se saca el léxico y se recomienda utilizar estructural metabólico, es decir, causado por un defecto estructural o metabólico. Es interesante porque el estructural metabólico está el caso esclerosis tuberosa, pero además este también es una mutación genética, pero sin duda nos queda mucho más claro que si dijéramos que es una epilepsia de tipo sintomático. El criptogénico pasa a llamarse desconocido. La causa en este caso es desconocida y aquí podría ser genético, podría ser estructural o metabólico, es decir, uno de estos dos subgrupos. El benigno se cambia a autolimitado, que implica tendencia a remitir espontáneamente con el tiempo y que también implica un buen pronóstico. Catastrófico no se recomienda utilizar y se cambia por encefalopatías epilépticas. Creo que esto es especialmente importante porque recuerden que en este momento hay ciertos tratamientos, por ejemplo en el Lennox-Gastaut, que es estructural, secundario a un trastorno del desarrollo cortical o bien a una lesión perinatal, en el cual la terapia quirúrgica lo va a convertir en una patología, en una epilepsia de tipo ya no refractario, ya no catastrófico. Incluso muchas veces podríamos llegar tan precozmente que esto sea curativo. Las crisis parciales complejas y parciales simples se nombran ahora como crisis focales, con o sin compromiso de conciencia. Y el secundariamente generalizado se reemplaza por evolución a crisis convulsiva bilateral. Los nuevos tipos de crisis focales incluyen crisis con automatismos, detención de la conducta, crisis hipercinética, con cambios autonómicos, cognitivos, sensoriales y emocionales. Lo vamos a ver después, posteriormente, en el esquema. Las crisis atónicas, clónicas, espasmos epilépticos, mioclónicas y crisis tónicas, aquí se subdividen y nos aclaran que pueden ser de inicio focal o generalizado. Se definen como nuevas crisis generalizadas las ausencias con mioclonías palpebrales, las ausencias mioclónicas, las mioclónicas atónicas, las mioclónico-tónico-clónicas y los espasmos epilépticos. Y las crisis de inicio desconocido, que pueden tener características que permitan ser clasificadas posteriormente. Es así como vamos a ver posteriormente que uno puede ir mutando gracias a esta clasificación desde desconocido hasta poder llegar al diagnóstico específico a lo largo del tiempo. Es una clasificación dinámica. Aquí lo importante es decir que hay reglas
que no podemos olvidar cuando queramos clasificar. Para decidir si las crisis tienen un inicio focal o generalizado, el médico debe usar un intervalo de confianza, es decir, estar por un sobre 80% de estar seguro por sobre un 80% de que es focal o que es generalizado. Si la conciencia está comprometida en cualquier momento de la crisis focal, será clasificada como crisis focal con alteración de conciencia. Si el primer signo o síntoma prominente de una crisis focal debe ser usado para la clasificación, con excepción de la parada comportamental transitoria. Una crisis focal solo va a ser considerada crisis de parada comportamental si este signo fuera la característica más prominente de toda la crisis. Es decir, no porque un paciente detenga la actividad, vamos a llamarlo con parada comportamental, porque recuerden que el compromiso de conciencia va a ocurrir en cualquier momento de la crisis. Por lo tanto, no podemos clasificarla solo como parada comportamental. Esto va a ser solo si es el síntoma predominante de la crisis. Se recomienda que los clínicos amplíen la descripción de otros signos y síntomas. ¿Qué significa esto? Lo que a mí me pasa muchas veces con mis pacientes, que me llegan y yo le digo, cuénteme cómo son las crisis. Y el paciente describe una clínica descrita claramente por un profesional de la salud, porque ningún paciente puede escribir y me dicen, doctora, mis crisis son crisis de ausencia y posteriormente tengo clonías y mioclonías. La verdad es que ningún paciente va a saber la diferencia entre una clonía y la diferencia entre una mioclonía. Por lo tanto, es importante que ustedes como clínicos, para poder clasificar cuando les llegue el paciente, lo primero que le digan es, no quiero que me diga el diagnóstico, quiero que me describa cómo son sus crisis. Y ustedes describan, y una vez que la describen claramente, detuvo la actividad, miró fijamente, luego movió y tuvo movimientos extraños de la mano derecha, posteriormente hubo una versión cefálica, etcétera, etcétera. Describan la progresión, describan cada uno de los signos o síntomas y luego vamos a ver dónde y cómo la podemos clasificar. También es posible usar pruebas complementarias para la clasificación, obviamente. Por ejemplo, ver si responde durante la crisis, si el paciente se gatilla las crisis con hiperventilación, etc. Y si la crisis no puede ser clasificada por información inadecuada o incapacidad de clasificación, pónganla como no clasificable. Y obviamente, una vez que ya hemos descrito los signos y síntomas, vamos a tener que recordar que tenemos que ir clasificando según niveles. El primer nivel es decir, ok, cuénteme cómo son sus crisis. ¿Tiene un tipo de crisis o varios tipos de crisis? Recordemos que los síndromes epilépticos en la infancia pueden tener muchos tipos de crisis. Ejemplo típico, la epilepsia mioclónica juvenil. Y puede tener ausencias, mioclonías, crisis generalizadas, etc. Por lo tanto, lo primero es definir qué tipos de crisis tiene y cómo son estas crisis. El segundo nivel va a ser, ok, tengo definido qué tipo de crisis tiene y voy a tener que ir a hacer el diagnóstico del tipo de epilepsia. Estoy hablando de una epilepsia que me orienta a ser una epilepsia focal, generalizada, o bien una epilepsia combinada, generalizada y focal. Ejemplo, el síndrome de Dravet. Tenemos crisis generalizada y también tenemos crisis focales. O bien, no sabemos y no podemos definir qué tipo de epilepsia tiene. Y el último nivel, que va muy unido al segundo nivel, porque generalmente los adultos llegan al segundo nivel, pero nosotros como neuropediatras y epileptólogos infantiles tenemos que siempre intentar llegar al último nivel o tercer nivel,
que es el diagnóstico del síndrome epiléptico. A lo largo de cada etapa se enfatiza la necesidad de que tenemos que considerar la etiología, ya que puede conllevar importantes implicaciones de tratamiento y pronóstico. Si yo no hago el diagnóstico correcto, podría incluso empeorar el síndrome epiléptico. Caso típico, el síndrome de Dravet, en el cual si no hacemos un correcto diagnóstico, podríamos indicar fármaco antiepiléptico, inhibidores de los canales de sodio, como es la lamotrigina, la carbamazepina, y podríamos desencadenar incluso un estatus epiléptico en el niño. O lo mismo ocurre en la epilepsia mioclónica juvenil. Si damos un inhibidor del canal de sodio, también podríamos gatillar un incremento de las mioclonías e incluso un estatus mioclónico. Por lo tanto, es importante pensar escalón por escalón, buscar la etiología al principio, cuando estamos haciendo el diagnóstico del tipo de crisis, el tipo de epilepsia, y también cuando llegamos, y sobre todo cuando llegamos al diagnóstico del síndrome epiléptico. El paper que escribe la doctora Sheffer, la verdad es que se los recomiendo leer porque es maravilloso. Y ella explica este esquema y este gráfico que yo creo que nunca hay que olvidar, que la etiología está subdividida en 6 grupos relacionados y que incluso puede haber más de una etiología. Como les decía anteriormente, en el caso de esclerosis tuberosa, tiene una base genética, pero también tiene una base estructural que produce la epilepsia, como en el caso de los túberes, y vamos a ir a sacar ese túber y vamos a poder probablemente producir un periodo de libertad de crisis en ese paciente si vamos a una resección quirúrgica. Entonces puede tener varias etiologías un mismo síndrome epiléptico. Primero hacemos el diagnóstico de crisis, tipo de crisis, nunca olvidar que pueden haber varios tipos de crisis. Después vamos a definir si son focales, generalizadas o combinadas, o no podemos definirlo para llegar al diagnóstico. Y jamás olvidar este pilar tan importante, en el cual debemos siempre considerar las comorbilidades más frecuentemente asociadas, porque es un factor de pseudo refractariedad que debemos siempre considerar. Depresión, factor de refractariedad, y que a veces por más que nosotros intentemos tratarlo, si el niño tiene un trastorno ansioso o un cuadro depresivo, no vamos a diagnosticarlo y se nos va a transformar en esa epilepsia, en una epilepsia refractaria, incluso en niños con retardo mental, y sobre todo en ellos, en que es poco frecuente que hagamos el diagnóstico de trastornos del ánimo. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Qué es lo que es un síndrome electroclínico o un síndrome epiléptico? Lo describimos anteriormente. Se refiere a un grupo de características que incorporan tipos de crisis, electroencefalografía y características de la imagen que tienden a ocurrir juntos y a menudo tienen características que son propias de la edad, como edad de inicio y remisión cuando corresponda. Caso clásico es la epilepsia rolándica. Desencadenantes de crisis característico en la epilepsia mioclónica juvenil, en donde se gatilla por privación de sueño, por luz, etcétera, que existe una variación diurna nocturna, epilepsia rolándica, epilepsias autosómicas dominantes del lóbulo frontal, etcétera, y frecuentemente también un pronóstico considerable en que vamos a poder decirle a los padres cuál va a ser el pronóstico, cómo van a responder al tratamiento y qué es lo que podemos esperar en nuestra terapéutica y en el futuro de este niño. Esta es la clasificación antigua, que es del año 2010, aún no sale y está en curso la clasificación nueva sindromática de la clasificación electroclínica, en el que tengo el honor de que me han invitado a participar, pero creo que aún esta clasificación sigue siendo muy útil y muy didáctica
para nosotros los epileptólogos infantiles orientarnos a qué es lo que estamos pensando y qué es lo que debemos buscar en cada uno de los síndromes epilépticos. Vamos a ejemplos ahora. Existe un esquema abreviado que la idea es que se utilice para todos los profesionales y neurólogos no epileptólogos para que nos deriven al paciente ya con una sospecha. Y así como el esquema abreviado habla de inicio focal, recordar que aquí es donde debemos considerar sin alteración de conciencia o con alteración de conciencia, no así en el inicio generalizado. Luego viene la inicio focal, generalizado, desconocido, pero el componente motor. El componente motor puede estar en los tres grupos. El componente no motor también en los tres grupos. Y en el no motor, en el generalizado, vamos a considerar las ausencias. Y obviamente el inicio focal va a poder evolucionar a una crisis tónico-clónica bilateral. Y esto es el extendido, el que yo les recomiendo que tengan en su oficina siempre a mano. Yo no me lo sé de memoria y no creo que nadie pretenda sabérselo de memoria, pero teniendo esto visualmente es mucho más fácil poder clasificar y orientarnos a qué es lo que vamos a buscar. Y es así como les comentaba anteriormente, que no quedaba tan claro porque hablarlo es diferente a verlo en forma esquematizada. Podemos ver que las crisis focales y generalizadas, focal sin alteración de conciencia, con alteración de conciencia. En las focales vamos a tener las crisis con automatismos, lo que no existe en la generalizada, por lo tanto nos orienta claramente a que esto es focal. Crisis tónicas, atónicas, clónicas, mioclónicas, vamos a verla en las crisis motoras, tanto focales como realizadas, tónico-clónica, tónica, clónica, atónica, mioclónica. Las crisis hiperkinéticas o hipercinéticas nos orientan, todos sabemos, a crisis del lóbulo frontal, por lo tanto un inicio focal. Y aquí en las crisis generalizadas ya vemos que existen y se han colocado este rasgo tan característico de la epilepsia mioclónica juvenil, que son las crisis mioclónicos tónico-clónicas y las crisis mioclónica atónica, característica del síndrome de Doss o la epilepsia estático-mioclónica, que antiguamente no había una clasificación específica de este grupo. Y como ven, interesantemente, los espasmos epilépticos y muy prácticamente nos permite clasificarlo en inicio focal, típico esclerosis tuberosa, inicio generalizado también y inicio desconocido. Y las crisis no motoras van a poder ser autonómica, de tensión del comportamiento, en donde no es sinónimo de crisis con alteración de conciencia, porque recordemos que cualquiera de estas anteriores puede tener alteración de conciencia. Es aquel que el signo predominante es que el paciente detiene el comportamiento. Las crisis sensoriales, cognitivas y emocionales, que las describimos y las mencionamos anteriormente. En las no motoras, que son ausencias, aquí ya se subdividen en forma mucho más práctica en las ausencias típicas, la ausencia, epilepsia ausencia en la niñez, atípicas, clásicamente vistas en el Lennox-Gastaut, las ausencias mioclónicas o mioclónicas mioclonías palpebrales, característicamente vistas en el síndrome de Gibbons. Bueno, vamos al primer caso clínico para ver cómo podemos ir ordenándonos y ver cómo vamos clasificando estos pacientes. Primer caso, madre encuentra a su hijo de 14 años teniendo una crisis en la cama a las 10 de la mañana, un sábado después de ir a una fiesta. No observó el inicio, solo describe que estaba rígido, generalizado con generalización simétrica, seguido de sacudidas bilaterales. Entonces aquí, nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir? Que este paciente
tenía una crisis en donde no se vio su inicio, por lo tanto el inicio es desconocido. Pero sí podemos decir que tenía un componente motor tónico-clónico, ¿cierto? Bueno, ahora misma historia, pero con anamnesis y examen neurológico. El paciente tiene un examen neurológico normal, refiere que desde hace un año está presentando saltos en las manos porque cuando va a desayunar se le cae la taza o le salta el lápiz, etc. Y al hacer el electroencefalograma, evidencia paroxismos poliespeculares generalizados con respuesta fotoparoxística WATS-4. Entonces, aquí ya estamos en una epilepsia de inicio desconocido con componente motor tónico-clónico realizado. Ahora ya podemos movilizarnos en la clasificación y con estos nuevos antecedentes vamos a poder decir que ya pues, este paciente podemos asegurar que por la clínica nos va a hacer sospechar una epilepsia mioclónica de Jans, en donde sabemos que el inicio es generalizado, en que tiene crisis mioclónicas tónico-clónicas, y vamos a poder hacer el diagnóstico y definir su correcto tratamiento. Otro caso clínico, un poco para mostrar cómo podemos ir migrando de una clasificación a otra. Lactante de 6 meses, hija de una madre con neurofibromatosis tipo 1 asintomática, quien inicia espasmos epilépticos con detención del desarrollo psicomotor y el electroencefalograma evidencia una ipsiarritmia. Por términos tiempo no les voy a poder mostrar el video, pero los espasmos eran claramente asimétricos y el electro mostraba este patrón ipsarrítmico clásico. Por lo tanto, vamos a poder decir, se trata de espasmos epilépticos focales, generalizados, espasmo epiléptico de inicio desconocido o crisis tónica subintrante. Bueno, en esto podemos decir que el inicio era desconocido porque no teníamos diagnóstico. La verdad es que un poco me adelanté, no me acordaba específicamente, pero en este caso no se podía ver claramente la focalidad ni en el electro ni en la clínica, y tenía espasmos epilépticos. Lo interesante es que se realizó tratamiento con ACTH y tuvo una excelente respuesta, y el electro post-tratamiento evidenciaba este foco occipital, temporo occipital derecho, clarísimo. Aquí entonces pudimos decir, traté este incendio que era la ipsarritmia y puedo decir, gracias a la focalización electroencefalográfica, que estos espasmos epilépticos tenían y tienen un inicio focal. Pero, obviamente, no nos podemos quedar ahí y tenemos que ir a seguir y tratar de hacer el estudio y el diagnóstico sindromático etiológico de esta paciente, que es el tercer nivel, hacer un diagnóstico síndrome electroclínico. Pensando en que este foco era tan claro, solicité una resonancia magnética cerebral, la cual no mostró hallazgos importantes, solamente ausencia del septum pellucidum. Es verdad que a los 6 meses puede que una resonancia salga negativa por la falta de mielinización que ocurre, que es mucho más tardía en los cuadrantes posteriores. Pero hicimos el diagnóstico, hicimos el estudio genético que resultó positivo para una neurofibromatosis, lo cual la madre también era portadora, y con eso, sin duda, uno se queda mucho más tranquila. ¿Por qué? Porque puedo decir que este síndrome de West tenía una base genética, cuya etiología es altamente probable que sea secundaria a una neurofibromatosis tipo 1, y si yo voy a buscar a la literatura, ya hace muchos años
que está descrito el síndrome de West en la neurofibromatosis. Y lo bueno de esto es que no solo está descrito, sino que también se describe que este síndrome de West, una vez tratado, tiene un curso bastante benigno, con un curso bastante bueno en el desarrollo psicomotor del niño, e incluso va a permitir probablemente en unos años más suspender tratamiento. Por lo tanto, me permite hacer un pronóstico favorable para esta madre que también es portadora de neurofibromatosis, y me permite hacer un pronóstico en decir probablemente voy a poder suspender tratamiento en un par de años más. Por lo tanto, es importante saber que esta clasificación operativa del 2017 es una profundización y optimización de las clasificaciones anteriores. Permite realizar una aproximación en forma ordenada y simple al clínico de la semiología de las crisis. Y no requiere de conocimientos semiológicos tan profundos, de tal forma que el lenguaje entre pacientes, entre profesionales de salud, médicos, neurólogos y epileptólogos, pueden tener una base similar. El nivel de profundidad descriptivo va a depender del expertise del clínico, pero siempre partiendo de una base real, no suponiendo, es una base objetiva. Y hablar en el mismo idioma, independiente del nivel de conocimiento o lengua de origen, sin duda nos va a permitir acelerar procesos diagnósticos y terapéuticos en todos los ámbitos. Y con esto cierro la primera etapa y me gustaría saber si hay preguntas. La verdad es que tuve que acortarlo mucho, no pude presentar los videos, lamentablemente por tiempo, pero estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacerme. Voy a dejar de compartir pantalla. Les pido excusa porque siempre me demoro en esto. Mientras tanto, pueden comenzar en las preguntas. Sí, doctora, por el chat, aparte de muchas felicitaciones, también en el botón de QIA tenemos muchas preguntas. Por cuestiones de tiempo, solo vamos a tener 5 minutos para que usted pueda proseguir en su siguiente charla. Vamos a hacer algunas preguntas y por aquí veo el doctor Diógenes Santos nos pregunta, ¿ha encontrado anomalías focales en la epilepsia mioclónica juvenil a nivel frontal y temporal? ¿Y qué conducta toma en caso de exploración paraclínica? Miren, eso es bien importante y bien interesante porque, bueno, está escrito a nivel en biopsia y en estudios histológicos que la epilepsia mioclónica juvenil tendría microdisplasias que no son visibles en la resonancia. Lo que sí a mí me ha pasado es encontrar patología dual, pacientes con epilepsia mioclónica que como hallazgo en la resonancia tienen alguna alteración en el trastorno del desarrollo cortical, etc. Pero ahí lo importante es hacer un correcto diagnóstico. Hace un par de años atrás me llegó una paciente que iba a ser operada por este trastorno del desarrollo cortical, pero tenía clínicamente una epilepsia fotosensible y claramente era una epilepsia mioclónica. La paciente lleva más de 7 años libre de crisis, solo tiene crisis ahora que es adolescente y se desordena un poco, pero este hallazgo del trastorno del desarrollo cortical fue un hallazgo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Seguirla con imágenes, pero no tiene indicación quirúrgica. Y eso es muy importante porque muchas veces podemos cometer el error de crear falsas, erróneas y falsas ilusiones en el paciente, pensando que la cirugía va a curar esa epilepsia que es genéticamente determinada y que probablemente va a requerir tratamiento por años y si no, no por años, de por vida. Por aquí tenemos otra pregunta del doctor Bruno. ¿No cree usted que decir el diagnóstico clínico predisponga al electroencefalografista en su veredicto diagnóstico? Creo que no, porque cuando hay actividades epilépticas, la actividad epileptiforme es categórica.
Yo no voy a ir a buscar actividad epileptiforme que no existe, ni la voy a describir. ¿Qué es lo que es dificultoso? Cuando uno ve el diagnóstico de lentitudes, eso yo creo que hay un mayor error diagnóstico en las lentitudes, pero las lentitudes no hacen el diagnóstico de síndromes epilépticos. Pero si yo no sé que estoy sospechando, por ejemplo, un síndrome de West, a lo mejor voy a tener vigilia y no voy a tener lipsarritmia. Si yo no sé que estoy sospechando una epilepsia mioclónica juvenil, a lo mejor le voy a hacer un electrocefalograma estándar al paciente y no voy a obtener nada. O si no sospecho una epilepsia de ausencia, no le voy a hacer hiperventilación, voy a hacer un electro probablemente bajo sueño, porque un niño de 5 años es mucho más fácil hacer un electrocefalograma durmiendo y no voy a detectar las ausencias. Por lo tanto, puede que eso sea para adultos, pero para niños es fundamental hacer la hipótesis diagnóstica. Doctora, uno de nuestros epileptólogos, el doctor Francisco, aparte de felicitarla por su presentación, dice o pregunta, ¿considera útil desde el punto de vista científico y de investigación que el uso de la clasificación actualizada a la hora de describir un electroencefalograma ictal, un video electroencefalograma ictal? Absolutamente. Yo la verdad es que lo estoy haciendo de rutina. Créanme que no es fácil cambiar como el tantos años, clasificarlo como antes, pero yo me siento con mi tabla de clasificación y lo hago. Creo que es momento en que tratemos de unificar criterios, que tratemos de hablar el mismo idioma. Por lo tanto, absolutamente sí. Doctora, y esta es una pregunta pues mía. ¿Cree usted que conocer el genotipo a través de las pruebas genéticas de epilepsia pudiera mejorar la precisión en el manejo principalmente de los síndromes epilépticos en pediatría? Totalmente correcto y sí, también lo creo. O sea, lo que les explicaba, en el DRAVET uno puede decir al paciente qué utilizar y qué no utilizar. Y eso es muy importante. También hay otras patologías, cada vez más sabemos que las mutaciones, por ejemplo, las mutaciones del canal de potasio van a andar mucho mejores con inhibidores del canal de sodio que con otros fármacos en el periodo neonatal. Por lo tanto, debemos ir a buscar la etiología, porque con la etiología vamos a poder orientarnos a cuál va a ser el mejor tratamiento que va a tener. Sin duda, como decimos en mi país, aún estamos en pañales, pero aún con estos pañales que estamos utilizando, tenemos ya herramientas para hacer un mejor tratamiento. Y por último, para cerrar esta parte de las preguntas, uno de nuestros maestros de neurología, el doctor José Cabrera, le pregunta, ¿cuándo debe realizar una resonancia magnética cerebral para descartar causas estructurales? ¿Lo hace siempre con un protocolo específico para epilepsia con cortes finos? A ver, no siempre. Yo soy una de las, yo diría, de las seguidoras aún yo diría, de uno de los gurús de la epilepsia infantil, que es el doctor Panayatopoulos, que lamentablemente lo perdimos hace un par de meses. El doctor Panayatopoulos en su libro tiene un gráfico maravilloso que muestra que el diagnóstico sindromático aproximadamente en el 85% del total de los elementos que necesitamos es la clínica y el electro. O sea, aún en pediatría, la silla, el escuchar al paciente, el ver al paciente y a los padres es lo más importante. Y la resonancia magnética cerebral la voy a hacer solo si estoy sospechando un síndrome específico, esclerosis tuberosa, o una lesión estructural específica. Pero diciéndole a los padres, miren, yo sospecho que hay una lesión estructural porque las crisis son focales, porque hay una lentitud específica en el electro, pero tenemos que saber que en el primer año de vida podemos tener resonancias negativas y no nos van a dar el diagnóstico. Por lo tanto, la resonancia magnética cerebral la pido solo y únicamente si me va a apoyar en el estudio diagnóstico sindromático que yo estoy sospechando. Si no, creo que someter a los niños a una resonancia magnética cerebral
solo por preguntar la hora, como les digo yo a los padres, no amerita. La utilizo, sí, cuando corresponde, y sí la utilizo con protocolo de epilepsia y corte fino, idealmente un equipo 3 Tesla. Gracias, doctora. Y para el auditorio vamos a seguir contestando las preguntas por escrito y hasta el final vamos a tener otra sección de preguntas. Creo que podemos pasar a su tercera charla, doctora. Ya, me van a dar 2 segundos para poder tomar un poco de agua, prepararme y pasar a la tercera, ¿ok? Adelante. Recordar que pueden seguir haciendo sus preguntas a través del botón de QIA que aparece en la parte inferior de su pantalla. Y también pueden visitar la parte de lo que son los póster, que acuérdense que son una parte científica importante. Bien, también puede visitar los stands, lo que la doctora toma su poquito de agua, ¿no?